Bienvenidos a la primera Semana Nacional de Protección contra Riesgos Sanitarios. En nuestro panel temático de hoy, con nuestros expertos, hablaremos de la resistencia antimicrobiana One Health, desde la perspectiva animal, humana y ambiental. Como breve introducción, les comento que por décadas los antimicrobianos han contribuido en la reducción de enfermedades infecciosas en humanos, animales y plantas, salvando vidas e incrementando la productividad. Sin embargo, los microorganismos evolucionan volviéndose resistentes, ocasionando que la efectividad de los tratamientos con antimicrobianos pierdan gradualmente la efectividad, provocando que los tratamientos sean menos efectivos. Los compuestos antimicrobianos que se liberan en el medio ambiente, junto con otros factores, crean una presión de selección sobre las comunidades microbianas naturales, una presión de selección que, de modo que aquellas con resistencia heredada o adquirida han evolucionado y proliferado. La contaminación que contiene uno de los antimicrobianos contribuye al desarrollo de resistencia tras el contacto con otros microorganismos resistentes. La transmisión a resistencia a antimicrobianos puede desarrollarse debido a presiones selectivas de antibióticos, fungicidas, compuestos antivirales, parasiticidas, ciertos productos químicos desinfectantes, por ejemplo, el amonio cuaternario, el triclosan y cloro, y otros compuestos de selección conjunta, como los metales como el zinc y el cobre, que son liberados en el medio ambiente por la actividad humana, debido a un saneamiento deficiente o por la contaminación de la tierra y el agua. Como hemos visto en todo este contexto, abarca diferentes factores que contribuyen tanto a medicamentos que afectan o son para salvaguardar las vidas, con medicamentos tanto para humanos como para animales, así como la exposición ambiental a ellos, y es por eso que la Organización Mundial para la Salud crea la Estrategia Mundial de One Health, una perspectiva donde integra cada uno de los factores para poder dar una solución integral y holística a la resistencia a antimicrobianos, que hoy en día es uno de los problemas en salud pública más grandes que existen en el mundo. Nuestros expertos del día de hoy nos estarán acompañando por parte de Francia como experto internacional, Maxime Journos, espero haber pronunciado bien su nombre, si no una disculpa, Maxime, que es jefe del proyecto Antibioresistencia en la Dirección General de Alimentación del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Por parte de la perspectiva humana, se encuentra con nosotros la doctora Alexa de la Torre Rosas, que viene del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y de SIDA. Es directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control de VIH y el SIDA. Es especialista en infectología y medicina interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de la UNAM, con maestría en salud pública en países en vías de desarrollo, así como reconocida como campeona en México del programa de la OMS Pacientes por la Seguridad del Paciente. Lleva más de 15 años de experiencia clínica, académica y de investigación clínica. Ha publicado un libro, 13 capítulos de libros y 19 artículos científicos. Está enfocada en programas para vigilancia y el control de enfermedades infecciosas, calidad de la atención y seguridad del paciente y salud basada en valor. Es consultora en evaluación de sistemas de salud y calidad de la atención, experta en salud basada en valor, resultados en salud reportados por pacientes y estandarización de métricas a nivel nacional e internacional. Desarrollo, evaluación e implementación de programas para la mejora de sistemas de salud a nivel local, nacional e internacional. Es también consultora durante emergencias epidemiológicas y desastres. Lleva a cabo coordinación de equipos durante brotes a nivel nacional e internacional, epidemias y emergencias de salud pública de importancia internacional. Tiene experiencia docente a nivel universitario y posgrado y es profesor en enfermedades infecciosas e epidemiología y estadística. Bienvenida, doctora Alexa. Les presento también desde nuestra perspectiva ambiental, se encuentra con nosotros la maestra Sandra Vázquez Villanueva, quien es maestra en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México, fue especialista en hidráulica nivel 3 y 4, posteriormente subcoordinadora de tecnología apropiada en la coordinación hidráulica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
De diciembre del 2018 a la fecha, es gerente de potabilización y de tratamiento en la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento de la Comisión Nacional del Agua. Sus líneas de trabajo se han centrado en la potabilización del agua, en el tratamiento, reuso e intercambio de aguas residuales, aprovechamiento de lodos, desinfección del agua, agua y saneamiento en zonas rurales. Lleva proyectos de tecnologías apropiadas en materias de agua y saneamiento en comunidades rurales y marginadas. Ha elaborado planes estratégicos para la recuperación, la transferencia de tecnología en materia de agua y saneamiento rural. Cuenta con 22 publicaciones en revistas y congresos y ha participado como autora y coautora en más de 10 manuales de tecnologías apropiadas. Un gusto tener a todos ustedes con nosotros, que sin duda nos darán a conocer desde sus campos y expertices de cada una de sus instituciones toda la perspectiva acerca de resistencia a antimicrobianos. En ese sentido, me gustaría que nos viéramos primero una perspectiva general en cada uno de sus campos. Así que, estimado Maxim, si nos pudieras hablar del impacto de la salud pública del uso prudente de los antimicrobianos en los animales desde tu perspectiva general. Adelante. Bonjour à tous. Je souhaitais tout d'abord vous remercier de me donner l'opportunité d'intervenir ici lors de cette table ronde sur l'antibiorésistance et remercier également la COFEPRIS pour l'organisation de cette semaine nationale sur la sécurité sanitaire. Je salue ici la prise en compte de la problématique de l'antibiorésistance dans une démarche globale de santé publique, c'est-à-dire selon une approche transsectorielle, recouvrant la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Approche qui, vous l'aurez compris, s'inscrit dans la logique une seule santé. Cette approche, une seule santé, est primordiale, car la lutte contre l'antibiorésistance est un défi majeur et mondial de santé publique. En effet, la perte d'efficacité des antibiotiques vis-à-vis des bactéries pathogènes impacte non seulement la santé humaine, mais également la santé animale et celle des écosystèmes. Depuis 2007, les infections dues aux bactéries multirésistantes sont responsables d'environ 33 000 décès par an en Europe, selon le dernier rapport de l'ECDC sur la question. Comme l'affirme l'OMS, il s'agit d'une épidémie silencieuse. La lutte contre la résistance des bactéries aux antibiotiques nécessite donc une action multisectorielle, renforcée et urgente. Car, en plus de son impact direct sur la santé humaine, la santé animale et celle des écosystèmes, elle représente une lourde charge économique. Dès le début des années 2010, la France est engagée sur ce domaine, avec la création du premier plan sectoriel de lutte contre l'antibiorésistance dans le domaine de la santé animale, le plan Éco-Antibio. L'approche multisectorielle s'est-elle matérialisée par une feuille de route interministérielle mise en place dès 2016. Pilotée par le ministère de la Santé et impliquant 7 ministères différents, elle s'appuie sur les plans sectoriels de lutte contre l'antibiorésistance, notamment le plan Éco-Antibio que je pilote moi-même au sein du ministère de l'Agriculture. Ce premier plan, donc, Éco-Antibio, mis en œuvre sur la période 2012-2016, comportait 40 actions. La majorité des actions programmées ont été mises en œuvre. J'y reviendrai plus tard. Et les objectifs chiffrés du plan ont été largement dépassés, avec un recul de l'exposition des animaux aux antibiotiques, par exemple, de 37% en 5 ans, l'objectif initialement fixé étant de 25%. En outre, l'exposition aux antibiotiques d'importance critique, j'y reviendrai, chez les animaux a suivi la même évolution, dépassant très largement l'objectif de réduction d'usage. On a en effet observé une chute de près de 80% de l'exposition de ces antibiotiques chez les animaux sur cette période, comparé à un objectif initial de 25%. Afin d'inscrire dans la durée les bons résultats du premier plan Éco-Antibio, la conception et la mise en œuvre du nouveau plan étaient nécessaires. Le nouveau plan Éco-Antibio 2, couvrant cette fois la période 2017-2022, est davantage orienté vers des mesures incitatives plutôt que réglementaires. Les objectifs chiffrés de ce plan sont encore une fois largement dépassés, puisque l'exposition des animaux à la colistine, un de ces objectifs, atteint une baisse de 66% en 2021, contre un objectif initial de réduction de 50% sur 7 ans. Le plan Éco-Antibio 2 avait également pour objectif de réduire de 50% en 5 ans la prévalence des E. coli bêta-lactamase à spectre élargi dans les prélèvements de poulets de chair. Dès 2019, cette dernière diminuait de moitié, pour atteindre en 2020 seulement 11% des prélèvements à la distribution, contrairement à 63% des prélèvements en 2016. Malgré ces chiffres, je me permets de rappeler que l'objectif premier d'Éco-Antibio est bien la lutte contre l'antibiorésistance, et non l'usage des antibiotiques, bien que ces deux aspects soient liés. En effet, l'usage des antibiotiques reste nécessaire pour soigner les animaux.
Dans ce nouveau plan, les actions d'affirmation et la défense à l'international des positions françaises en matière d'usage prudent et responsable des antibiotiques ont été renforcées. Enfin, la France a porté ses ambitions sur ce défi mondial que représente la lutte contre l'antibiorésistance lors des discussions du nouveau paquet européen sur le médicament vétérinaire ou auprès d'instances internationales comme l'OIE ou le Codex. Négociation dans laquelle le Mexique est par ailleurs largement impliqué. Muy buen punto de vista, muchas gracias. Yo creo que definitivamente es una perspectiva muy buena. A continuación, conoceremos la perspectiva desde el ámbito de salud. En ese sentido, doctora Letza, nos gustaría que nos comentara sobre la resistencia antimicrobiana y su impacto en la salud. Adelante, doctora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor para mí poder compartir el siguiente espacio con ustedes. Debido a la trascendencia de esta información, en los siguientes minutitos estaré compartiendo con ustedes algunos de los efectos que tiene esta resistencia de los antimicrobianos en la salud humana. La resistencia antimicrobiana es sin duda una amenaza a nivel mundial. De hecho, podemos observar cómo esta resistencia antimicrobiana se proyecta que para el año 2050 sea la principal causa de muerte a nivel internacional, pero no solamente en términos de mortalidad. Debido al impacto que tiene la resistencia antimicrobiana, lo que se proyecta también es un incremento en los gastos de salud para los hogares, sobre todo aquellos que viven en pobreza extrema. Es decir, es un efecto que va a tener considerable en términos de la salud y el bienestar de las poblaciones. Como pueden observar en esta gráfica, en aquellos países donde se estima se tiene una resistencia antimicrobiana alta, como sería el caso para México, estos impactos es todavía mayor que en aquellos países con resistencias antimicrobianas menores. El problema de la resistencia a los antimicrobianos es que va a afectar a las personas que tienen mayor riesgo de infección y tasa de resistencia y dificulta también conseguir estos antibióticos que se necesitan. Podemos observar, por ejemplo, cómo se ha incrementado significativamente en estas líneas negras la tasa de resistencia de algunos agentes como es el estafilococo dorado, el enterococo resistente a la vancomicina o aquellas pseudomonas, mientras que el número de antimicrobianos que han sido aprobados ha disminuido considerablemente en los últimos años. Es decir, esto nos está acercando hacia un efecto similar al que se tenía en términos de previo al acceso a los antimicrobianos. Recordemos que uno de los grandes efectos en términos de la sobrevida de las poblaciones ha sido el poder contar con estos agentes para ayudarnos a eliminar este tipo de infecciones, mientras que ahora este efecto pues lo estamos viendo disminuido secundario a esta amenaza para la salud pública a nivel global. Tenemos y sabemos que esta resistencia es la habilidad de estos microorganismos para soportar los efectos de un antimicrobiano y no solamente es para las bacterias, pero también estamos hablando de hongos, estamos hablando de otro tipo de microorganismos, incluyendo parásitos que están haciendo este riesgo para la población en todas las áreas del mundo. Los detonantes principales de esta resistencia, evidentemente, y el principal es un uso inadecuado de los antimicrobianos. Desafortunadamente, esto está conduciendo a la expresión de este tipo de microorganismos y, por lo tanto, su riesgo para no poder tratar las infecciones cuando esto se presenta. En términos de uso de antimicrobianos y resistencia, en México lo que podemos ver en algunos microorganismos, sobre todo aquellos que se presentan con mayor frecuencia en las personas hospitalizadas en brotes intrahospitalarios, como son aquellos agentes del grupo ESCAPE. Estamos, por ejemplo, viendo Acinetobacter, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, y podemos ver cómo la resistencia de algunos de estos agentes llegan a ser hasta del 50%
Esto para considerarse multidrogos resistentes. Cuando vamos a extensamente drogos resistentes, es un 43% para algunos de estos agentes, como es Acinetobacter, y posiblemente pandrogo resistente, es decir, sin posibilidad de tener agente para su tratamiento para los pacientes que desarrollen una infección por estos microorganismos, cerca del 40%. Estamos diciendo que si una persona tiene una infección por estos microorganismos, básicamente no tendríamos una opción terapéutica en 4 de cada 10 personas para tratarle. Y esto es algo que va a incrementar significativamente la mortalidad. De forma adicional, es un riesgo en términos de la transmisión intrahospitalaria de los brotes que se pueden llegar a generar dentro de estos. En México, entonces, sabemos que, por ejemplo, salmonelas, tenemos resistencia a quinolonas, a ciprofloxacino del 17%, para coli, que es uno de los principales agentes que llegan a producir infecciones de vías urinarias. Podemos ver resistencias a las cefalosporinas hasta en un 50%. Y recordemos que no solamente entonces en el ámbito hospitalario, pero también en el ámbito comunitario es posible encontrar este tipo de resistencia. Klebsiella, también similar la resistencia que tiene este microorganismo para carbapenémicos, hasta en un 12%, y pseudomonas, una resistencia hasta un 40%, lo cual es alto. La resistencia, entonces, lo que se ha visto es que esta diseminación, sobre todo, se ha observado en agentes gram negativos en México y es considerada como alarmante. Esto es un riesgo y es algo que debemos de actuar constantemente, porque de otra forma estamos poniendo la vida de miles de personas en esta situación, y es algo que definitivamente puede ser prevenible y puede tener un impacto tanto en la persona como en la comunidad si no se hace un cambio radical en un tiempo corto. El aumento paralelo, sobre todo en términos de la emergencia de clonas para E. coli, por ejemplo, es algo que podemos observar frecuentemente también ya en nuestro país, una resistencia a quinolonas en más del 60%, y tenemos también, desafortunadamente, estos microorganismos llegan a tener esta comunicación y el paso de una clona hacia el otro. En México tenemos, por fortuna, también grandes grupos de investigadores y personas expertas que están enfocadas en posicionar a la resistencia antimicrobiana como uno de los grandes problemas de salud en nuestro país. Tenemos desde reportes a nivel nacional, planes universitarios que incluye inclusive la visión de saber qué está pasando en este primer nivel de atención en el país. Y tenemos en estos los mismos efectos y conclusiones en términos de la elevada resistencia de los microorganismos gram negativos en nuestro país. Ahora, la resistencia antimicrobiana es una visión que debe de tener un objetivo transversal, un objetivo de una sola salud. No podemos hablar de resistencia antimicrobiana en humanos si no hablamos de resistencia antimicrobiana y de uso inadecuado de los mismos en ganadería, en los animales o en la agricultura en sí. Necesitamos hablar de vigilancia, necesitamos consolidar y fomentar los laboratorios de microbiología, el tener registros estandarizados a nivel nacional, el tener acceso a información. Necesitamos pensar también en cómo estamos haciendo nuestra visión en ambientes, tanto a nivel hospitalario, una mala limpieza y desinfección nos va a llevar a riesgos, así como comunitarios, y poblacionales en términos de políticas en salud, de tasa de vacunación y educación. Tenemos que tener una educación
fuerte y sólida para toda la población, que entiendan que el uso inadecuado de un antimicrobiano no solamente puede llevar a la muerte de un paciente, puede también llevar a la muerte de una comunidad al incrementarse el riesgo de transmisión de microorganismos extensamente drogoresistentes. Así se tiene desde la Organización Mundial de la Salud una serie de acciones dirigidas a enfrentar este riesgo a nivel internacional, desde el fortalecimiento del conocimiento y evidencia, y por eso estos foros como el día de hoy son extraordinariamente relevantes, sistema de vigilancia, compartir información de manera internacional, la reducción de incidencia desde programas de higiene de manos, prevención de infecciones, promover vacunación, entre otros elementos, optimizar el uso de antimicrobianos, la capacitación, medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Si utilizamos medicamentos que no alcanzan los niveles óptimos para eliminar a estos agentes, evidentemente lo que estaremos condicionando son estos riesgos de resistencia. Personas que no terminan los esquemas antimicrobianos o que no los toman como se les indica, también incrementa este riesgo, y por lo tanto la comunicación social, la comunicación de riesgos tanto en humanos, para animales y el uso en agricultura es fundamental, y la inversión económica en términos de recursos para implementación y las alianzas entre los diferentes sectores para generar nuevos modelos de inversión y de acceso. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Sin duda también es muy interesante conocer la perspectiva desde su área de expertise. En ese sentido, nos gustaría conocer desde el ámbito ambiental. Adelante, maestra. ¿Qué tal? Y bueno, en esta ocasión, desde la Comisión Nacional del Agua, vamos a presentar una visión general en cuanto a la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Y para nosotros es muy importante pues que quede claro cuál es la participación de esta Comisión Nacional del Agua en esta estrategia, puesto que, como la misma estrategia lo marca, se debe realizar un trabajo de colaboración intersecretarial, esto con la finalidad de hacer un uso racional de los antimicrobianos. Entonces, esto significa que el tema debe verse desde diferentes perspectivas, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista animal y desde el punto de vista ambiental, que es el que vamos a tocar en esta sección. Y bueno, esto finalmente tiene como fin trabajar de manera coordinada para incrementar la concientización de la población en el uso de los antimicrobianos, como la misma estrategia lo marca, pero además, y muy importante, es el establecimiento de medidas preventivas. Es por eso que en este objetivo 3 de la misma estrategia nos indica que se debe buscar reducir la incidencia de las infecciones. Es decir, si nosotros atacamos el problema, no dejemos que llegue a la salud humana, entonces estaremos disminuyendo su impacto en el uso de antimicrobianos y por lo tanto en la resistencia de estos. Entonces es a través de este objetivo 3 que se busca implementar medidas preventivas tanto de higiene como sanitarias, ¿no? Entonces es en esto en lo que nos vamos a enfocar. Y por eso se busca fortalecer desde la CONAGUA acciones en materia de saneamiento básico, disposición de agua de calidad, así como hacer conciencia en las medidas de higiene que se debe tener en los hogares, en tanto tiene que ver con el manejo de los alimentos, con la higiene para el lavado de las manos, el uso adecuado del agua y su manejo en los hogares. Entonces, todo esto con el fin de reducir, como ya lo mencionaba, el uso de antimicrobianos cuando tenemos enfermedades y finalmente, pues, reducir su resistencia. Entonces, la misma estrategia en el punto 3.4, allí es donde menciona que se deberá coordinar la Estrategia Nacional de Saneamiento Básico e Higiene en las comunidades. Es por eso que en la CONAGUA buscamos implementar diversas barreras que nos permitan impedir que los patógenos incidan en la salud humana, esto a través de diversas acciones, como son la desinfección del agua, el tratamiento de las aguas residuales, la higiene de manos,
la higiene en el manejo del agua en la vivienda, el monitoreo de la calidad del agua a nivel nacional. Entonces, esas son algunas de las acciones que vamos a comentar más adelante. Entonces, este esquema de trabajo debe ser coordinado, como lo mandata la misma estrategia, puesto que la suma de los esfuerzos que hacen en los diferentes ámbitos, pues incidirán finalmente en disminuir la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, ese es el papel de la CONAGUA en la materia hídrica desde el sector ambiental, en donde buscamos que con acciones coordinadas en materia de agua y saneamiento tengamos esta incidencia en el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su punto de vista. Sin duda, hoy nos han dado una perspectiva muy general de cada una de sus áreas para ir conociendo cómo manejan todo el tema de resistencia a antimicrobianos. En ese sentido, tenemos preparadas algunas preguntas muy específicas sobre su campo de expertise para cada uno de ustedes. En ese sentido, Martín, te haremos la siguiente pregunta. ¿Cuál considera es la principal área de oportunidad en el manejo de medicamentos destinados al ganado e incluso animales de compañía? ¿Y cuál ha sido y puede ser el impacto que tendrá a mediano y largo plazo en la salud pública? Pour revenir à votre question, vous l'aurez compris, le plan sectoriel français contre l'antibiorésistance, Eco-Antibio, est un franc succès, depuis sa création en 2012. Cette réussite est majoritairement due à la mobilisation, à la responsabilisation et à l'engagement des parties prenantes, tant privées que publiques, et notamment du binôme éleveur-vétérinaire, qui est l'acteur principal dans la lutte contre l'antibiorésistance en médecine vétérinaire. Dans ce cadre, de nombreux leviers ont été mis en place. L'adoption d'outils réglementaires, le développement de la recherche et de l'innovation, la surveillance accrue des usages et de la résistance elle-même, et enfin, une large communication sur le sujet. Laissez-moi maintenant revenir sur ces différents leviers. Tout d'abord, pour amorcer des changements rapides et en profondeur, l'adoption d'outils réglementaires peut s'avérer nécessaire. Certaines situations nécessitant des changements rapides de comportement, l'utilisation de ces outils s'est avérée indispensable. Au niveau français, la définition d'une liste d'antibiotiques critiques pour la santé humaine a entraîné, en médecine vétérinaire, des restrictions accrues à l'usage de ces antibiotiques, que sont les fluoroquinolones ainsi que les céphalosporines de 3e et 4e génération. De plus, pour ceux devant être pour de multiples raisons réservés à l'usage humain, une interdiction pure et simple a été décrétée. On peut également citer, sur le thème réglementaire, l'interdiction des remises, des rabais et des ristournes lors des ventes d'antibiotiques. Ceci afin de ne pas organiser de promotion commerciale sur l'achat de médicaments antibiotiques. Pour continuer, au niveau européen, l'Union européenne a interdit depuis le 1er janvier 2006, comme vous le savez, l'utilisation sur son sol d'antibiotiques comme facteur de croissance en élevage. Par la suite, dans le cadre du nouveau règlement européen de 2019 sur le médicament vétérinaire, nous sommes allés encore plus loin en interdisant l'importation de produits d'origine animale ayant subi l'utilisation d'antibiotiques facteurs de croissance. Il est important de rappeler ici que l'usage de l'outil réglementaire doit être utilisé avec modération, notamment afin de maintenir la dynamique et la mobilisation des acteurs de terrain sur le sujet, ce qui est la clé de voûte de la réussite des différents plans. Il est également nécessaire d'accompagner le développement de la recherche et de l'innovation dans plusieurs domaines liés à la lutte contre l'antibiorésistance. Tout d'abord, pour promouvoir un meilleur usage des antibiotiques, il est nécessaire de fournir aux professionnels de terrain que sont les vétérinaires des outils de diagnostic et des antibiogrammes rapides. Ensuite, afin de diminuer la pression d'infection et donc la nécessité d'utilisation d'antibiotiques, il est essentiel d'améliorer et de promouvoir les mesures de biosécurité et de prévention des infections, telles que la vaccination. Enfin, dans un souci de diminution de l'utilisation des antibiotiques, la recherche doit proposer aux vétérinaires des solutions alternatives efficaces aux antibiotiques, y compris des modes d'action à explorer, tels que la phagothérapie, l'utilisation d'huiles essentielles ou encore la phytothérapie, qui sont des voies que nous explorons à l'heure actuelle en France pour le prochain plan Eco-Antibio 3. Le troisième point que je souhaite développer est en rapport avec la surveillance d'une part de l'utilisation des antibiotiques et d'autre part de la résistance aux antibiotiques. Réalisée au plus près du terrain, cette résistance permet de mesurer l'impact des pratiques mises en place avec le plan Eco-Antibio et orienter les objectifs de réduction d'usage et de la résistance. Ceci bien sûr en fonction des données disponibles également en santé humaine et dans le domaine de l'environnement. À terme,
nous souhaitons développer des indicateurs de suivi de la diffusion des résistances entre les différents compartiments, que sont les compartiments donc, santé animale, santé humaine et l'environnement, en lien avec l'utilisation des antibiotiques. La valorisation des données de surveillance est essentielle dans la lutte contre l'antibiorésistance, car elle contribue à maintenir la mobilisation des parties prenantes en fournissant les résultats des efforts consentis et elle oriente les actions mises en place dans ce cadre. Enfin, et pour finir, le développement de la communication sur l'antibiorésistance à destination des professionnels, mais également du grand public, est un enjeu majeur. L'antibiorésistance étant une pandémie silencieuse, une menace invisible et à progression lente, contrairement à d'autres risques sanitaires, il est indispensable de sensibiliser tous les acteurs, y compris le grand public, aux risques associés à l'antibiorésistance. Cette communication passe, entre autres, par le lancement de campagnes de communication d'ampleur et grand public sur l'antibiorésistance, mais aussi par la mise en place d'informations et de formations destinées aux professionnels de santé, aux éleveurs et aux propriétaires d'animaux de compagnie sur les bonnes pratiques d'usage des antibiotiques. Dans le cadre d'EcoAntibio, c'est bien la combinaison de ces leviers qui a permis d'obtenir d'importants résultats. Je l'évoquais précédemment, avec une importante baisse de l'exposition des animaux aux antibiotiques. L'enjeu dorénavant en France est de maintenir la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes et de faire davantage encore de ponts avec la santé humaine, avec l'environnement, afin de réfléchir à la lutte contre l'antibiorésistance non dans une approche cloisonnée, mais dans une approche intégrée selon le principe une seule santé. Je tenais à vous remercier à nouveau pour cette invitation à participer à cette table ronde. Avec la présentation d'EcoAntibio et ses résultats, j'ai tenté de vous dresser les grandes lignes de notre action dans le domaine animal. Mais il y aurait encore tellement à dire, notamment pour identifier les actions mises en place en parallèle en santé humaine. Aussi, sachez que nous restons à votre disposition et que nous sommes ouverts à coopérer avec vous sur ce domaine. Nous pensons que c'est réellement par les échanges de pratiques et par la coopération que nous pourrons combattre cette pandémie mondiale et silencieuse qu'est l'antibiorésistance. Muchas gracias, Maxim. Sin duda es una idea y un juego de perspectivas totalmente diferente que nos abona muchísimo a este panel. Muchas gracias por tu participación. Ahora conoceremos un poco más de toda la perspectiva de salud. En ese sentido, doctora Letza, nos gustaría que nos respondiera la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal problema que usted visualiza o que ya está presente en el campo de la salud pública por el manejo inadecuado de los antimicrobianos y si esta situación, a su parecer, pueda convertirse en una emergencia sanitaria a nivel mundial y por qué? Sin duda, el problema y la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos ya está a nivel de nuestro país y a nivel mundial. Es una alerta que se ha lanzado desde la Organización Mundial de la Salud, inclusive desde el propio país, en términos de la necesidad de hacer acciones dirigidas para este cambio. ¿Cuáles son de los principales problemas que observamos? Número uno es esta tasa incrementada de resistencia tanto a los agentes, a los microorganismos que nos van a dar infecciones en la comunidad como en los hospitales. En la comunidad observamos de repente que cada día es más frecuente observar para infecciones que previamente requerían tratamientos muy sencillos, tomados y de bajo costo, actualmente por la tasa de resistencia que tenemos son cada vez más complejos y esto puede llevar a la necesidad de hospitalizaciones. Una vez en el ambiente hospitalario, la tasa de mortalidad y de riesgos asociados a las propias hospitalizaciones se ha incrementado debido a esta resistencia a los antimicrobianos. Hablo en general antimicrobianos porque tenemos, por ejemplo, riesgos en términos de tanto bacterias como hongos en los hospitales, con la emergencia de resistencia, por ejemplo, a cándida. En otros factores y en términos de salud pública también llegamos a observar transmisión y resistencia, por ejemplo, a lo que sería el paludismo. Y esto también va a incrementar la posibilidad de la eliminación de estos enfermedades que causan tantas muertes al año a nivel internacional. Entonces, desafortunadamente, uno de los grandes problemas es que las personas seguimos sin el conocimiento y sobre todo empoderarnos de esta información.
A veces decimos es que me duele la garganta o tengo diarrea y lo primero que indicamos es necesito un antimicrobiano, ¿no? Lo primero que va y demanda a la médico de primer contacto es que se le otorgue un antimicrobiano. Y esto desafortunadamente, pues sabemos que la mayoría de estas infecciones respiratorias agudas y infecciones diarreicas agudas, la gran mayoría van a ser de causas virales. Si nosotros estamos dando antimicrobianos para una infección viral, vamos a estar condicionando complicaciones por el uso de los antimicrobianos, pero también incremento de esta resistencia. Y por eso hacía este comentario. Si nosotros no pensamos que un uso inadecuado de antimicrobianos va a llevar a un cambio de la flora, de los agentes que tenemos en nuestro cuerpo y la posibilidad de transmisión de estos hacia otras personas, jamás vamos a poder controlar este riesgo. Tengamos en cuenta que tenemos 10 veces más microorganismos en nuestro propio cuerpo que células nuestras. Es decir, somos un mundo andante de microorganismos. Entonces necesitamos pensar en esta posibilidad, en este riesgo. En otro sentido, también el hecho de repente de consumir productos ganaderos o de agricultura que han estado siendo regados o alimentados con antimicrobianos, pues lo que va a conseguir es que estemos tomando estos agentes a dosis no suficientes para eliminar a estos microorganismos, pero sí para condicionar su resistencia. Entonces, sin duda alguna, la resistencia a los antimicrobianos es un riesgo a la salud, es un riesgo actual y tenemos que fortalecer una respuesta de múltiples instituciones con una visión centrada en salud global. El tema y la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos ya está a nivel de nuestro país y a nivel mundial. Es una alerta que se ha lanzado desde la Organización Mundial de la Salud, inclusive desde el propio país, en términos de la necesidad de hacer acciones dirigidas para este cambio. ¿Cuáles son de los principales problemas que observamos? Número uno es esta tasa incrementada de resistencia tanto a los agentes, a los microorganismos que nos van a dar infecciones en la comunidad como en los hospitales. En la comunidad observamos de repente que cada día es más frecuente observar para infecciones que previamente requerían tratamientos muy sencillos, tomados y de bajo costo, actualmente por la tasa de resistencia que tenemos son cada vez más complejos y esto puede llevar a la necesidad de hospitalizaciones. Una vez en el ambiente hospitalario, la tasa de mortalidad y de riesgos asociados a las propias hospitalizaciones se ha incrementado debido a esta resistencia a los antimicrobianos. Hablo en general antimicrobianos porque tenemos, por ejemplo, riesgos en términos de tanto bacterias como hongos en los hospitales, con la emergencia de resistencia, por ejemplo, a cándida. En otros factores y en términos de salud pública también llegamos a observar transmisión y resistencia, por ejemplo, a lo que sería el paludismo. Y esto también va a incrementar la posibilidad de la eliminación de estos enfermedades que causan tantas muertes al año a nivel internacional. Entonces, desafortunadamente, uno de los grandes problemas es que las personas seguimos sin el conocimiento y sobre todo empoderarnos de esta información. A veces decimos es que me duele la garganta o tengo diarrea y lo primero que indicamos es necesito un antimicrobiano, ¿no? Lo primero que va y demanda a la médico de primer contacto es que se le otorgue un antimicrobiano. Y esto desafortunadamente, pues sabemos que la mayoría de estas infecciones respiratorias agudas y infecciones diarreicas agudas, la gran mayoría van a ser de causas virales. Si nosotros estamos dando antimicrobianos para una infección viral, vamos a estar condicionando
complicaciones por el uso de los antimicrobianos, pero también incremento de esta resistencia. Y por eso hacía este comentario. Si nosotros no pensamos que un uso inadecuado de antimicrobianos va a llevar a un cambio de la flora, de los agentes que tenemos en nuestro cuerpo y la posibilidad de transmisión de estos hacia otras personas, jamás vamos a poder controlar este riesgo. Tengamos en cuenta que tenemos 10 veces más microorganismos en nuestro propio cuerpo que células nuestras. Es decir, somos un mundo andante de microorganismos. Entonces necesitamos pensar en esta posibilidad, en este riesgo. En otro sentido, también el hecho de repente de consumir productos ganaderos o de agricultura que han estado siendo regados o alimentados con antimicrobianos, pues lo que va a conseguir es que estemos tomando estos agentes a dosis no suficientes para eliminar a estos microorganismos, pero sí para condicionar su resistencia. Entonces, sin duda alguna, la resistencia a los antimicrobianos es un riesgo a la salud, es un riesgo actual y tenemos que fortalecer una respuesta de múltiples instituciones con una visión centrada en salud global. Pues el mensaje final es un mensaje claro. La resistencia a los antimicrobianos es una amenaza para el mundo y el tiempo para responder es ahora. Necesitamos tener una respuesta centrada en las comunidades, centrada en las personas para poder tener el cambio que necesita la humanidad, que proteja el futuro en el corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Letza. Muy buenos comentarios y creo que sin duda estas ideas podrán aún más fortalecer la visión con todos nuestros usuarios de toda la perspectiva que se tiene en el campo de salud humana. Bueno, en ese sentido, para integrar de una forma holística todo el sentido de One Health, ahora conoceremos la perspectiva desde el ámbito ambiental con la maestra Sandra. ¿Cuál considera es el gran reto y área de oportunidad que se tiene en el ciclo del manejo de los antimicrobianos y cómo estos, al incorporarse al ambiente, proporcionan entornos que favorecen la resistencia antimicrobiana? Entonces, bueno, un reto es disminuir la contaminación en el agua e incrementar el saneamiento. Entonces, pues estos servicios de agua y saneamiento, cuando no existen, cuando son insuficientes o cuando los gestionamos de alguna manera inapropiada, es que tenemos una exposición a la población a riesgos que pueden ser prevenibles a la salud. También si hablamos de instalaciones sanitarias, hospitales, clínicas de salud, etcétera, pues tanto los pacientes como los mismos médicos, los profesionales de la salud, quedan expuestos a riesgos de infección y enfermedad, puesto que si no existe suministro de agua en calidad, si no existe saneamiento o prácticas de higiene, pues entonces tendremos la incidencia de infecciones y con ello, pues también problemas cuando tenemos en hospitales pacientes con inmunodepresión y que están expuestos a microorganismos que pueden tener o presentar resistencia a los antimicrobianos y entonces de allí crear un problema mayor en la salud. También se sabe que estos problemas en los hospitales, pues cuando contraen infecciones los pacientes durante su hospitalización, pues puede ser hasta el 15%, pero este porcentaje puede ser aún mayor cuando los países presentan ingresos menores. Entonces es muy importante conjugar que los servicios tanto de agua, de saneamiento, las acciones de higiene, tanto en la población en general como en instalaciones sanitarias, sean de calidad para evitar esta incidencia. Y si hablamos de cómo estamos actualmente en cuanto a acceso al agua y al saneamiento como factores que inciden en la resistencia a los antimicrobianos, pues podemos ver que si bien en México tenemos una alta cobertura tanto de agua entubada de la vivienda como de desinfección, alcantarillado o sistemas de tratamiento, pues todavía tenemos un alto porcentaje de habitantes que no cuentan con él. Entonces, si hablamos de agua entubada, tenemos una cobertura del 94.4%, entonces quiere decir que aproximadamente 6 millones de habitantes todavía no cuentan con agua en la vivienda.
Esto también, como ya vimos, representa un riesgo para la salud. Y de estos, el 97.5 cuenta con agua desinfectada. Esto es muy importante, puesto que es un punto básico para evitar enfermedades de transmisión hídrica. En cuanto al saneamiento, si bien también contamos con un servicio de alcantarillado de más del 90% de cobertura, pues todavía tenemos una baja cobertura en el tratamiento de las aguas residuales. Entonces allí vemos los retos que todavía enfrentamos como país para lograr una cobertura universal de los servicios y con ello proteger la salud de los habitantes. Pero ¿qué estamos avanzando en cuanto a estos temas de agua y salud? Entonces, como la misma estrategia en su punto 3.4 menciona que se debe coordinar una estrategia nacional de saneamiento básico e higiene en la comunidad, bueno, allí tenemos que como 3.4.1 específicamente nos dice que se deben promover las buenas prácticas de higiene en la comunidad. Al respecto, se debe fomentar la higiene de manos en manejadores de alimentos, escuelas en todos los niveles y en la población en general. Y bueno, en la CONAGUA, pues nosotros tenemos programas específicos para apoyar a los municipios para que fomenten estas acciones, ya sea en capacitación para mejorar o promover el lavado de manos, el manejo higiénico de los alimentos en la vivienda. También contribuimos con cursos para esto, y muy en particular esto detonó mucho en la pandemia del COVID-19. Allí se reforzó lo que tiene que ver con el monitoreo de cloro residual libre en puntos de entrega. También se revisaron la cable para verificar que cumplieran con la NOM 127, y también se nos instruyó que cuando no se cumpliera la norma se notificara a COFEPRIS para que también se tomaran las acciones correspondientes, puesto que durante la pandemia todavía se hizo más crítico que las instalaciones sanitarias y en general la población contara con agua de calidad. Y en los casos en donde no había una distribución apropiada de agua o carecían del suministro, también se apoyó desde la CONAGUA en la distribución de agua en pipas. Y esto no solo se hace por la pandemia, en general en la CONAGUA siempre se implementan operativos cuando se detectan problemas de salud por algún microorganismo o por la falta o deficiencia en el servicio de agua. Entonces también tenemos una coordinación con COFEPRIS para el monitoreo de la calidad del agua, y bueno, esto es en la parte que nosotros contribuimos en promover las buenas prácticas de higiene en la comunidad. También en el siguiente punto pide instrumentar programas de saneamiento básico, y como línea de acción marca que se debe fomentar el manejo higiénico del agua, de los alimentos, de residuos, de excretas y el control de fauna nociva. En este sentido, en la Comisión Nacional del Agua también buscamos apoyar a los municipios y a las localidades más marginadas con alternativas de filtración, de desinfección del agua para su uso y consumo directo. También buscamos medidas de saneamiento o tratamiento de las aguas residuales, tanto a nivel domiciliar o comunitario, con tecnologías alternativas o en el punto de uso, lo que llamamos saneamiento básico. Y esto también para prevenir la contaminación en las fuentes de abastecimiento. Incluso si no hay fuentes convencionales de agua, buscamos apoyar con captación de agua de lluvia y su siguiente desinfección para su uso seguro. Entonces también tenemos un programa en particular que es de sistemas no convencionales, en donde implementamos, como ya les mencionaba, pues más de 8,000 sistemas de captación de agua de lluvia, y más de 11,000 baños secos para el tratamiento adecuado de excretas. Entonces, en este punto también buscamos que se mejoren las condiciones de agua y saneamiento y así evitar las enfermedades en las comunidades y en el público en general. También en el 3.4.3 nos menciona que se debe realizar el monitoreo sistemático y permanente de la calidad del agua. Entonces, ahí hay diferentes líneas de acción, como es generar datos de calidad del agua a través del monitoreo de cuerpos de aguas nacionales. En ese sentido, como muchos de ustedes conocen, en la Comisión Nacional del Agua se cuenta con la Red Nacional de Monitoreo de Calidad del Agua, la RENAMECA,
la cual cuenta con más de 5,000 sitios de muestreo de la calidad de agua. Ahí se manejan diversos indicadores, tanto físicos como químicos, y muy importante, microbiológicos, que estos son los que están relacionados con infecciones de origen hídrico. Entonces lo hacemos tanto en aguas superficiales como en aguas subterráneas. Y esta información es pública, está en la página de la CONAGUA. También, como otra línea de acción, se marca de fomentar el tratamiento adecuado de las aguas residuales y su reuso. Para eso, pues la CONAGUA cuenta actualmente en el inventario con 2,786 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, que son las que apoyamos aquí en la comisión. Entonces, estas plantas no solo son apoyadas por la CONAGUA, sino son aquellas que estén apoyadas con diversas fuentes de financiamiento, ya sean estatales, municipales o cualquier otro programa. También se tiene que vigilar el cumplimiento de la calidad del agua como fuente de abastecimiento. Entonces, también en la CONAGUA tenemos el registro de los sistemas de abastecimiento y también aquellos en las que se cuenta con infraestructura para desinfectar el agua. También se capacita de los organismos operadores, incluso de los comités comunitarios en cuanto a desinfección, como ya lo habíamos mencionado, en cuestiones de manejo del agua y con otros temas que tienen que ver con la mejora del servicio de los distintos prestadores de y también se incluyen los planes de seguridad del agua. Entonces, esto es lo que hacemos en atención a los diferentes puntos que marca la estrategia y bueno, también como contribución a estos objetivos colectivos para mejorar la salud pública, y preservar el medio ambiente, es que la CONAGUA cuenta con diferentes programas para apoyar a estados y a través de estos a los municipios, como es el programa de agua potable, drenaje y saneamiento, el ProAgua, que es un programa de subsidios, tenemos el programa de devolución de derechos, tenemos el programa ProSanear, que es un programa de saneamiento de aguas residuales que también tiene que ver con el pago de derechos, y un programa para el desarrollo integral de los organismos operadores, el PRODI. Entonces, con la suma de ellos, mejoramos los sistemas de agua potable, incrementamos la cobertura de alcantarillado, en casos que se requiera, apoyamos las plantas con plantas potabilizadoras, con plantas de tratamiento de aguas residuales, tenemos acciones específicas para la desinfección del agua y para el desarrollo integral de los organismos. Apoyamos muy particularmente los sistemas no convencionales, etcétera. Entonces, con la suma de estos programas es como buscamos contribuir a la cobertura en los servicios en los municipios y así incidir en la salud pública de los habitantes. Entonces, como les mencionaba, tenemos en particular el ProAgua y allí es en donde tenemos o ejecutamos las mayores acciones de desinfección, también se le conoce como agua limpia y así se le ha conocido durante muchos años, en donde hacemos la distribución, suministro de insumos de desinfección en sistemas de agua potable y también en fuentes, directamente en fuentes de abastecimiento. También se busca el saneamiento básico en las fuentes, ya sea protegiendo manantiales, poniendo casetas de cloración, haciendo operativos cuando hay inundaciones, por ejemplo, y que se tiene que controlar la contaminación que pudiera surgir. También a nivel domiciliar, pues se hace el suministro y distribución de dispositivos, tanto de insumos desinfectantes como de aquellos dispositivos que pudieran ser filtros a nivel vivienda, etcétera, y que todos ellos, pues el requisito es que cumplan con la NOM 244 de la Secretaría de Salud. Entonces, estas son las acciones y además, pues en lo que tiene que ver con la promoción. Eso es muy importante también, buscar que se promuevan las acciones mediante distintas operativos y, por ejemplo, tenemos en cuanto al consumo del agua, pues orientar sobre la desinfección que pudieran existir. Además del cloro, podemos incluso promover la plata coloidal u otros como el ion cobre, etcétera, ¿no? También se apoya la desinfección para que esta sea sencilla, sea práctica, con técnicas muy sencillas y operativas, como les decía en la lámina anterior, incluso a nivel vivienda.
También promover acciones de limpieza que tenga que ver con depósitos, tales como cisternas, tinacos, tanques de almacenamiento, y para eso se realizan campañas operativas. Y también, pues, aquellas que tienen que ver con la educación para la salud, sobre la preparación, manejo, consumo y conservación del agua y alimentos. Pues sabemos que si bien desinfectamos en los sistemas de distribución, tenemos que cuidar que cuando el agua llega al punto de uso, es decir, a una vivienda o a un hospital o algún comercio, pues esta conserve sus características de inocuidad para lo que se vaya a utilizar. Entonces, para eso también se debe de implementar campañas y pues que el agua sea segura para todos los usos a las que sea destinada y así evitar pues esta incidencia de enfermedades y por lo tanto pues el uso de antimicrobianos. En mis comentarios finales sería pues recalcar la importancia de la colaboración intersecretarial, interinstitucional en este tema tan importante, puesto que como ya se vio a través de este panel, pues analizar el problema desde distintas perspectivas, conjuntar los esfuerzos y las atribuciones que cada quien en el ámbito de su competencia pueda aportar, pues son importantes para que al final se incida de una manera más efectiva y eficiente en buscar que se disminuya la resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Este es un problema muy fuerte y que si no lo atendemos de esa manera, pues no tendremos los resultados esperados. Entonces yo creo que lo hacemos. De hecho, la Comisión Nacional del Agua, siempre estamos en contacto con las distintas áreas de salud, con la COFEPRIS en particular, tenemos mucha relación. Y bueno, yo creo que si seguimos trabajando en cuanto a las normas que se aplican para que el agua sea de calidad, como la 127, como la 179, etcétera, en sus actualizaciones, en todo lo que tiene que ver con el monitoreo conjunto, porque también en COFEPRIS se monitorea la calidad del agua y en muchas ocasiones compartimos información, entonces pues estaremos potenciando lo que hacemos cada uno y al final eso redundará en los resultados finales de la estrategia. Entonces, pues yo creo que es lo que debemos buscar, fortalecer esa colaboración y buscar esos puntos de encuentro que tenemos cada uno y buscar mejores soluciones a este problema. Muchas gracias, maestra Sandra. Sin duda han dado aportaciones que fortalecen muchísimo este panel y le hemos dado una perspectiva muy integral para ir conociendo cada una de las implicaciones y perspectivas en los diferentes enfoques del programa de resistencias antimicrobianas de One Health. En ese sentido, les doy mi más sentido agradecimiento por sus participaciones a este valioso panel en el cual hemos nutrido y dado a conocer diferentes interacciones y por tal motivo los invito a seguir las actividades muy de cerca de la Semana contra Prevención contra Riesgos Sanitarios. Muchas gracias a todos. Hasta luego.